Espero que hayan amanecido bien, que hayan descansado. Empezamos un nuevo miércoles por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Acá estamos. Quiero saber si hay alguien que se conecta por primera vez. Me sirve para poder explicar un poquito qué es lo que hacemos. Brevemente, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la manito. Ok, parece que somos. Ok. Lourdes, bienvenida. Ok, entonces voy a explicar un poquito qué hacemos. Los miércoles nos reunimos distintas mujeres de alrededor de la región. Hay desde Chile, no sé si hoy hay conectadas, pero inclusive Europa, em, todas mujeres hispanas. Y lo que hacemos es meditar en las escrituras em, a lo largo de esta hora y media, a veces 2 horas, dependiendo qué tanto nos emocionamos. Entonces, estamos haciendo Marcos este año, vamos en el capítulo 11 recién y vamos lento, nadie nos apura, a veces nos tomamos 3, 4 semanas en un capítulo. Seguimos un método de meditación que yo fui creando a lo largo del tiempo y yo voy guiándolo, no tienen que sabérselo, sino lo vamos como es bien guiado, entonces lo van desarrollando a lo largo del taller. ¿Por qué meditamos? Porque la meditación es una instrucción que el Señor ha dejado y creo firmemente que es una disciplina olvidada de nuestra generación. La meditación bíblica lo que hace es como darle aire a las escrituras dentro nuestro como para que hagan la obra que tienen que hacer. Los puritanos solían decir que leer la Biblia es como poner la leña en la fogata y eso era todo, pero meditar es encender la leña en la fogata. Entonces, la idea es que la meditación nos permita que esa leña se prenda y que arda en nuestro corazón y que nos permita ser transformados, porque la palabra ha cobrado vida dentro de nuestro y nos quema a tal punto que no nos queda otra opción que amarlo y seguirlo y obedecerlo. Entonces, acá estamos y este es el tercer año, ya nos vamos a terminar el tercer año, increíble. Y eso, así que bienvenida. Es un gozo para mí servirles y compartir este espacio con ustedes. Antes de Ah, empezar, antes de empezar, yo quería pedirles que tengamos un tiempo de oración. Hay una Valeria Smith, alguna de ustedes la conocen, Vale está con nosotros en los talleres desde el primer año. Vale fue diagnosticada con cáncer de mama hace unos meses, de hecho, pero hace unas semanas o un mes descubrió que está embarazada. Entonces, está siendo como un proceso desafiante, pues porque enfrentar una quimioterapia en un embarazo obviamente se vuelve de alto riesgo. Y Vale tiene a las 8 de la mañana, o sea, en 2 horas y 20, tiene su cirugía. Entonces, yo quería pedirles que antes de empezar nos tomemos un minuto para orar por ella. Sabemos que el Señor es soberano, que está en control. El Señor la guarde su corazón y también guarde los médicos y esa cirugía pueda ser eficiente en cuanto a lo que se tiene que lograr. Y Vale pueda ver en los detalles a Jesús, pueda sentir su presencia, pueda sentirse sostenida por su Señor y también su hija, su esposo y los médicos puedan ver de alguna forma sobrenatural el testimonio, Señor, de una vida que cree en el Señor. Así que no sé si a alguno de ustedes le gustaría orar por Vale. Yo sé, tú que la conoces, te puedo pedir que ores por ella. Sí, sí, gracias. hermano. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios Santo, nada de nuestras vidas escapa de tus manos. Desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor, tú lo sabes todo. Padre, queremos agradecerte por un día más de vida, porque aún en medio de las dificultades, del caos, de las enfermedades, Señor, nosotros podemos venir a ti, pedir tu auxilio, Señor, pedir tu sostén, pedir, Señor, tu paz. Y en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, incluyendo, Señora, a su mamá, a Gaby, Padre, estas mujeres, Señor, que en tu misericordia tú nos has permitido conocer, conversar,
orar juntas, leer juntas. Señor, gracias por la bendición, Señor, de conocer a nuestras hermanas. En este día, Señor, queremos presentar a Vale una vez más, Señor, rogarte por la intervención que va a tener, la cirugía, Señor, de su mamá. Tú, Señor, en tu misericordia, ya tenías planeado este día y yo te ruego, Señor, por la paz. Yo te ruego, Señor, por la tranquilidad en el corazón de su esposo, de Vale, de Sofía, de Mateo, Señor, de Gabriela, de sus suegros. Ten misericordia, Señor. Rogamos tu sostén, rogamos, Señor, tu compañía, que tú puedas enviar personas, Señor, que en este tiempo, Padre, puedan también hablar verdad a sus corazones y que el corazón de Vale, Señor, en medio de la intervención, de la anestesia, Señor, rogamos por el bebé que está en su vientre, tú puedas, Señor, obrar. Sabemos, Padre Santo, que tus planes se cumplen y mientras que, Señor, tú obras y haces, Señor, conforme a tu voluntad, yo te ruego, Padre, que podamos deleitarnos, podamos, Señor, confiar en ti, en tu voluntad, en tu soberanía. Rogamos, Padre Santo, por la mano de los médicos, que tú seas, Señor, a través de ellos, obrando, Señor, para el bienestar de Vale. Te pedimos, Señor, en esta mañana por sus células, por todo su cuerpo, porque tú seas pasando, Señor, tu mano sanadora sobre ella. Ayúdala, Padre Santo, en esta mañana. Rogamos que guarde su entrada, su salida, Padre Santo, a camino a la clínica, Señor. Rogamos, Padre Santo, que tú seas una vez más hoy con ellos y en el corazón de Gabriela, Señor, que tú también seas obrando en tu paz, Señor, que solamente tú puedes dar. Oramos reconociendo, Señor, que tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jose. Bien, entonces vamos a hacer la lectura de hoy. La verdad es que estoy debatiéndome mucho porque no sé qué vamos a leer. O sea, sí sé, no sé si hacerlo corto o hacerlo un poco más largo, porque creo que vale mucho la pena quedarnos en el paréntesis que Marcos incluye, que es el texto de la higuera que no da fruto. Y nunca hemos leído un texto tan corto, pero creo que lo vamos a hacer hoy, porque si nos vamos de ese texto, es fácil porque es incómodo el texto de la higuera, no solamente porque es difícil de interpretar, sino porque lo que realmente nos muestra es muy incómodo. Entonces, creo que nos vamos a obligar hoy día solamente a quedarnos en esos tres versículos. Am, Me da risa porque son tres versículos, nunca habíamos hecho nada tan corto. Pero bueno, en el contexto donde estamos, Jesús acaba de hacer la entrada triunfal que vimos, ¿verdad? La semana pasada, que no tenía nada de triunfal, que fue un shock para muchas descubrirlo. Y entre la entrada triunfal y lo que sucede, lo que va a suceder después, que es que Jesús echa a la gente que está negociando en el templo, hay un evento pequeñísimo, que es la higuera estéril, se conoce como la higuera estéril. Entonces, pues, lo voy a leer porque son tres versículos, lo voy a leer dos veces en la versión NBLA. Y es tan cortito que no sé si hacer los tres. Vamos a hacer los tres. Hoy día vamos a hacer los tres versículos. Vamos a irnos con la lectura entera, algo que nunca hemos hecho antes. Vamos a leer tres versículos y vamos a hacer los tres versículos. Bien, ok, voy a leer, ¿sí? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre.
y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Lo voy a leer otra vez. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. ¿Qué? Gracias, mi amorcito precioso. Bien, entonces. Lo que vamos a hacer ahora es transcribir el texto. Estos tres versículos los vamos a transcribir en nuestros cuadernos de trabajo, tal cual aparecen en sus Biblias. No le hagan ningún cambio. No le hagan ningún cambio, lo van a transcribir tal cual. ¿Sí? Yo voy a compartir mi pantalla.
Bien, ¿alguna de ustedes le gustaría explicar lo que viene a continuación? ¿Cuál es el siguiente paso? Majo, disculpa, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cómo puedes identificar qué es lo que vas a usar? ¿Eso es personal o la paráfrasis o el diagrama? ¿O cómo te das cuenta en los versos qué puede ser más útil? ¿O tienes alguna forma de conocerlo? ¿O es a decisión, criterio propio? ¿Cómo lo haces? Normalmente veo, siempre mi primera opción es el diagrama. Entonces trato de ver si el texto es diagramable, si es fácil. Y usualmente lo voy decidiendo mientras que hago el desglose. Ahí me voy dando cuenta porque ya entro en más contacto con el texto. Hay textos que son muy fáciles de ver desde que lo transcribo y ya me doy cuenta que es fácil diagramarlo. Y si no es diagramable, pues hago paráfrasis. Ese es un poco el criterio que uso. Pero hay gente que va a preferir siempre diagramar porque aunque el texto sea difícil, digamos, de dibujarlo, lo diagraman haciendo un mapeo mental. En realidad no hay una regla, sino es lo que a ti te acomoda más para el texto. Porque cada texto, tú has visto, cada texto cada miércoles es muy diferente. Hay textos que puedes hacer las dos cosas. Entonces, en el fondo no es como que una es superior a la otra. Es básicamente siempre, porque yo soy visual, entonces diagramarlo me funciona más a mí. Pero la paráfrasis también es muy útil. Entonces, pero sin embargo, la paráfrasis se usa más porque no todos los textos son diagramables. Por eso empiezo siempre por el diagrama como primera opción. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ok. Bien, Gracias. Pregunta. ¿Alguna le gustaría explicar lo que viene a continuación? bueno, puedo decirlo yo. Vamos, Gracias. vamos a desglosar el texto en partes, haciéndole preguntas al mismo texto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y lo vamos poniendo en una forma como en lista, para poder como desmembrar el texto en diferentes partes. Gracias, Karen. Así es, no vamos a cambiar el texto, simplemente lo que vamos a cambiar del texto es la forma en la que está presentada. Nosotros la tenemos como un bloque, que es como la Biblia la presenta, y lo que vamos a hacer simplemente vamos a, es como si lo desagregaríamos, lo desglosaríamos. Y como dice Karen, vamos a usar preguntas que nos ayuden a poder hacer esa tarea. Entonces vamos a dejar de verlo como un bloque para verlo un poco más desagregado y eso nos va a permitir cuando hagamos la meditación poder concentrarnos en detalles que el texto muestra y que en bloque es muy difícil de observar. Entonces, yo siempre digo, si tienes 3 talleres o menos, puedes seguir lo que yo voy a hacer. Si tienes más de 3 talleres, por favor, yo te animo a que lo hagas tú, porque ya lo has hecho, lo has visto ya varias veces y la idea es que ustedes puedan desarrollar esta herramienta en sus tiempos devocionales personales. Bien, entonces yo lo voy a hacer y luego voy a explicar por qué lo hice. Si son nuevas o tienen menos de 3 talleres, simplemente pueden copiarlo y después siguen como la explicación.
Y voy a explicar lo que hice para sobre todo las que tienen pocos talleres. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el texto dejó de ser un bloque y se convirtió como en frases. Y lo hemos desagregado de la siguiente forma. Entonces, am, al día siguiente está cortado. em, Normalmente el autor iría de frente como a la acción. En este caso estamos viendo como que sigue narrándonos un poco de lo mismo. Entonces, al día siguiente, cuando salieron de Betania, por eso están a la misma altura los dos. Pero luego ya habla del personaje que en este caso es Jesús. Entonces lo pongo por separado y lo pongo abajo. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de esta acción, o sea, está dentro de esto que está sucediendo. Por eso va abajo. Y luego hay como distintas acciones de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús? Tuvo hambre. Por eso es que si ustedes ven, todas las acciones que hace Jesús están abajo de Jesús, no están acá afuera, ¿no? Sino que están acá. Mm, ok. Entonces Jesús tuvo hambre. Esa es la primera acción. Segunda acción, viendo de lejos. ¿Qué vio de lejos? Y por eso el qué vio de lejos, eh, una higuera con hojas. Entonces, de hecho, una higuera con hojas va abajo de viendo. Después, otra tercera acción fue a ver. ¿Qué fue a ver? ¿Verdad? Entonces, si quizás pudiera hallar algo, ¿en dónde? En ella, que es la higuera. Cuando llegó a ella, es la cuarta, digamos, acción, o la cuarta, sí, pues la cuarta acción. Llegó y no encontró más que hojas. Em, Esta le he cortado un poquito por espacio, más que todo. Y luego otra vez vuelve a decir Jesús, que en el fondo pudiese no decirlo y no cambia el sentido del texto, pero lo puse obviamente siguiendo el texto a la misma altura de Jesús y de los personajes, ¿no? Porque más adelante vemos los discípulos. Otra vez vemos una línea de acción. Jesús hablando a la higuera, le dijo, y abajo de le dijo está lo que le dijo. Y el cuarto grupo de personajes, o el tercer, perdón, el segundo personaje, los discípulos, y por eso están a la altura de Jesús. Sus discípulos, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Le estaban escuchando. Por eso la acción de los discípulos va abajo de ellos. Entonces el desglose en el fondo es el mismo texto, no le estamos cambiando nada al texto, lo único que estamos haciendo es como si fuese ordenarlo para poder visualizarlo mejor. Yo, por fines prácticos, voy a borrar, ustedes no lo tienen que hacer, pero es que si no, no me va a dar espacio para nada más. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, ese texto funciona para las dos, digamos, para el parafraseo, para el diagrama. Vamos a diagramarlo. Y pueden usar para diagramar, a ver, cuando diagramamos un texto, no estamos buscando o dibujamos un texto, no estamos buscando inspirarnos en una parte en específico, como lo haría quizás el Bible Lettering, que se inspira en una parte del texto y como creativamente busca cómo plasmarlo. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros vamos a hacer todo el flujo de lo que el texto dice desde el inicio hasta el fin y lo vamos a diagramar o dibujar o las dos cosas o pueden hacer un mapa mental, pero no nos vamos a enfocar en una parte. Vamos a seguir todo el flujo de acción porque lo que queremos, ya el desglose, es decir, esto que hemos hecho,
funciona como un calentamiento de meditación porque ya nos obliga a prestar atención al texto, ya nos obliga a empezar a relacionarnos con el texto, pero en sí misma no es una meditación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar ya a relacionarnos con el texto, ya a pensar el texto y cuando lo mapeamos, lo dibujamos, lo diagramamos, estamos ya relacionándonos con el texto a un nivel más profundo porque necesitamos seguir toda la línea de acción y pensar, ok, esto cómo lo voy a plasmar, de qué forma lo voy a decir, si voy a usar gráficos o voy a usar flechitas o voy a usar cuadrados, qué voy a hacer. Entonces ya pensar en el texto a un nivel más profundo ya significa meditar en él, ya significa darle espacio en nuestra mente al texto para pensarlo. Entonces, este paso que vamos a hacer ahora y que yo siempre les animo, esto sí lo pueden hacer ustedes, no me necesitan, es más personal y ya es más profundo. Entonces, como tal, pueden pedirle al Señor ayuda para poder ir prestando atención a aquello que no habían visto o aquello que el Señor quiere mostrarles. Entonces, yo voy a hacer mi propio diagrama dibujo, ustedes pueden hacer el suyo y las animo a hacerlo solas. O sea, es decir, a no apoyarse en lo que yo voy a hacer porque realmente este es digamos, un paso que pueden hacer por ustedes mismos.
Voy a regresar un ratito que a mi hijo se le cayó su taza con leche, entonces voy a solucionar eso, pero em, creo que si es que ya terminaron, quizás pueden abrir micrófonos y empezar como a conversar, cosa que no, porque yo creo que me va a tomar unos minutos antes que alguien se corte el pie. Eso. Entonces me esperan un ratito y si quieren pueden ir conversando de lo que van observando. La idea es, después de diagramar, la idea es poder observar el texto y antes de reflexionarlo en cuanto a cómo a nosotros nos impacta a nivel personal, simplemente empezar a observar cuáles son las verdades que vemos en el texto. ¿Sí? Gracias. Bueno, una cosa de la que puedo observar y me llama la atención es el hecho que dice tuvo hambre, que nos vuelve a recalcar es una de su naturaleza de Jesús, 100% hombre. Entonces tuvo hambre, me vuelve a recordar esa parte que él fue hombre también como nosotros, con nuestros mismos padecimientos y todo. Hola, a mí me llamó la atención esa parte de que no tiene fruto en este tiempo. Dice que es como que en el tiempo no da fruto, pero Jesús esperaba que hubiera fruto. Como que eso como que me da pena con ligera, porque yo siento si no era el tiempo, porque Jesús como que, eso como que me mueve mucho, no lo entiendo bien. Aunque no Bueno, estoy segura, yo creo que era porque la higuera se veía llena de hojas, como que Y podría parecer que había fruto en ella, este, y no había nada, pues. Probablemente sí, si no era el tiempo, entonces ni siquiera debía haber tenido hojas, creo yo, no lo sé. Sí, yo también digo, o sea, tú vas caminando y dices, ah, una higuera, ya, uy, tengo hambre. Y la ves tan así, ¿no? Con todo, como dice acá, con hojas, de lejos la vio que tenía hojas. Entonces uno dice, oye, ese árbol está con sus hojas todas frondosas, debe haber fruto. Me voy para allá. como un Y engaño, es como un tipo de engaño, ¿verdad? Que a veces las apariencias engañan, como dice el dicho. claro, porque yo de lejos veo un árbol con lleno así de hojas, así, y yo ya me imagino que realmente tiene fruto, ¿no? De todos estos versículos me ha llamado el ojo en eso, ¿no? De que tú vas a querer comer algo porque tienes hambre y vas a querer, no encuentras. Yo me fui a Mateo porque también estoy como Paola, dije, bueno, pero dice no era el tiempo. Y yo dije, pero si la higuera no podía tener frutos si no era el tiempo. Sin embargo, me fui a Mateo y creo que el Señor allí, a Mateo 21 del 18 relata un poquito más lo que ocurrió allí, dice el 21 y Jesús le respondió, en verdad les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún así dicen a este monte, quítate y échate al mar, y así sucederá. Y todo lo que piden en oración, creyendo, lo recibirán. Entonces creo que el Señor, por medio de eso que hizo con la higuera, quería dar una enseñanza acerca de la fe a sus discípulos. A mí me llama mucho la atención cómo, cómo cuando observamos con cuidado eh, podemos apreciar diferente. No es lo mismo yo visualizar algo de largo cuando ya me acerco y entonces puedo poner más atención al detalle. Yo puedo tener una idea cuando veo algo de largo, puedo tener una idea de lo que me podré encontrar, pero no necesariamente eso va a ser.
Entonces creo que para mí esa acción de mirar de cerca y mirar de lejos, eh, utilizando tal vez la naturaleza, eh, Jesús nos quiso enseñar eh, a, justamente a eso, lo que decía la hermana atrás anterior, no dejarnos llevar por lo, por lo que pensamos, sino acercarnos y ver a detalle. También podemos meditarlo en cuanto a nuestra propia vida. A veces podemos aparentar como esta higuera, tener hojas y como que vamos a dar un fruto, eh, pero en realidad eh, si alguien, si alguien ve realmente nuestra vida, no hay nada consistente, no hay un fruto real. Y eso creo que también debe llamarnos a mí me hace reflexionar en cuanto a examinarnos a nosotras mismas y, como dice igual su palabra, poder ver si estamos realmente en su verdad. Examinarnos a la luz de la palabra, ¿cierto? Porque a veces podemos ser, por ejemplo, mujeres que sirven mucho, hermanas en la iglesia que siempre están ahí para ayudar y recibir quizás esas alabanzas de hoy la hermana tan amorosa, tan aquí, que sirve, ¿cierto? Pero no es solo eso, no es solo recibir las alabanzas de hermanos o felicitaciones o lo que los demás ven, sino poder vernos a través de la Biblia si realmente estamos dando un fruto y si realmente estamos caminando con el Señor. Y lo mismo hacia otros, ¿cierto? Poder ver no solo la apariencia, lo que parece ser, sino lo que es. Y creo que ahí estoy meditando en este momento. eh, este hecho, Jesús se acerca, ¿cierto? Lo ve de lejos y parece ser, pero se acerca y ahí ve la realidad. Y hace unas semanas igual meditaba en esto de la presencialidad, lo estoy ligando, quizás me estoy pegando una bola más o menos, pero de la presencialidad y me lleva a meditar en este momento en eso, en cómo nosotros también tenemos que acercarnos con nuestros hermanos, con las personas que vemos. Eh, y poder ver realmente qué hay en ellos, porque vernos los domingos, por ejemplo, o vernos en una instancia, no nos conocemos, no nos vemos realmente. Por aquí nos vemos, ¿cierto? Y somos edificadas igual y conversamos y compartimos, pero realmente yo no conozco en profundidad la vida de cada uno de ustedes. Y, y creo que como esta higuera tenemos que analizarnos nosotros mismos y también tener la oportunidad de acercarnos a otros y conocernos y realmente ver si allí hay fruto. Obviamente no vamos a decir, sécate, que la hermana se seque o algo así, pero a lo que voy a reflexionar de modo práctico en cómo debemos acercarnos, como Jesús lo hizo. No solo quedarnos con lo de afuera, con lo que a primera vista vemos, sino tener algo más íntimo, por así decirlo, y poder examinar y ver realmente si lo que estamos creyendo es así. Como digo, tanto en nuestra vida primeramente, como también en nuestros hermanos, en nuestras hermanas que tenemos cerca. Es importante. Me llama En la la atención ¿Alguien le que, escribió que primero sale el fruto y después las hojas? No sabía. ¿Cómo, Sabri? ¿Alguien escribió que en la higuera primero sale el fruto y después las hojas? Aquí en en el Chat. chat. ¿Puedo agregar algo respecto de eso? Sí, por favor, si alguien sabe de higueras, ayudaría al O contexto. sea, la verdad yo no soy higuera, pero me gusta el campo y la naturaleza. También me llamó la atención cuando decía porque no era tiempo de higos. Entonces igual es como, de cierta manera, si uno lo ve superficial, es como que injusto que se vaya a buscar algo donde no es el tiempo del fruto. Entonces eso me llamó la atención y encontré un escrito del pastor Sugel donde explica un poco que hay un tiempo previo que más o menos sería como entre marzo y abril, donde está con hojas y hay un indicio de fruto que se llama breva.
Entonces, como yo pensaba, por ejemplo, en mi país, en enero ya están las cerezas. Entonces, ahora en estos meses, si uno va al campo y ve los árboles de cerezos, ya cerca de noviembre, diciembre va a empezar a tener la flor y un pequeño palito y una puntita como de la cereza. Entonces hay un indicio que en enero o la cereza que es más tardía en marzo, que va a haber fruto. Entonces lo que el pastor decía es que cuando Jesús se acerca viendo las hojas, se esperaba que hubiera breva, o sea, que hubiera un indicio de que más adelante iba a tener fruto. Mm. Y al acercarse solo vio hojas y eso era indicio de que efectivamente iba a ser una higuera estéril. Y yo lo encontré genial porque, claro, uno piensa como que, o yo lo leí así, como que no era tiempo de higo y también me llamó la atención, creo que alguien lo mencionó igual al inicio, pero en realidad cualquier árbol frutal antes que el fruto esté listo, sí o sí va a haber un indicio previo de floración, de donde ya el fruto haya alguna huella de cierta manera, que va a haber un fruto en la temporada que uno lo espera. Y esto es lo que pasaba. Entonces hay algo previo en el higo que es la breva y luego finalmente eh, el higo. Eso Eh, quería agregar. Euge, Yo, sí, yo igual tiempo atrás había estaba, visto eso, estaba, que por las estaba, hojas. sí, estaba viendo, disculpa, estaba viendo, la higuera es el único árbol que da dos frutos distintos. Da, como decía recién la hermana, da higos y da brevas. Entonces, seguramente por eso Jesús lo mencionaba, porque da en dos tiempos distintos. Mm. No, no da el mismo, no es el mismo, no es la misma, para nosotros aparentemente es lo mismo, pero no es el mismo fruto. Son Y frutos de, distintos. y de hecho lo que yo leía era que la breva era semicomestible. Entonces, si bien estaba como, probablemente no era el higo en sí, igual se podía comer. Por eso es que Jesús se acerca. Claro, porque es la flor que se come y la otra es el fruto. Bueno, yo tengo Mm. higueras en mi casa. Ahí está. Ahí. Listo. Está solucionado, por favor. Yo tengo higueras en mi casa. Y Explícanos, Viviana, el, la el, ignorancia. la higuera bota toda la hoja en el invierno y en esta época empieza a salir la hoja. Y empieza a salir también el primer fruto que es la breva. La breva es comestible completamente, o sea, la breva cuando ya está madura es comestible, pero en esta época el árbol está, quisiera salir afuera para mostrárselo, está con flor, o sea, perdón, está con hojas, está empezando a salir la hoja, pero no está madura la hoja, no está como grande, y está la breva chiquitita todavía. Entonces no es comestible, obviamente. Ahora, Jesús dice que no era tiempo de higos. Entonces, a mí me suena a que era una higuera, pero no tenía ningún fruto, ni siquiera la breva. Entonces, a lo mejor tenía hojas, porque el árbol va creciendo, va creciendo su hoja y inmediatamente va creciendo la breva primero. Y obviamente que no está madura en este tiempo, pero el árbol está nuevito todavía, o sea, está recién saliéndole las hojas porque estamos en primavera acá, pero así funciona. Entonces yo me imagino que Jesús ahí como él vio una higuera de lejos, dice, pero no era tiempo de fruto, probablemente él vio una higuera verde, porque se ve de lejos verde, pero no tenía fruto. Pero más que eso me llama la atención como que él se molestó y se enojó con la higuera. Eso más que tenga fruto o no tenga fruto, a mí me llamó la atención eso. Y que como que dio un juicio, así como que se enojó inmediatamente y enjuició a esta higuera. Eh, pero eso, les voy a mandar una foto. Voy a pasar. Eso, Les voy a mándame al mandar grupo, una Viviana, foto. gracias. Podríamos A pensar mí, entonces que la higuera, sí, sería, digamos, aquel que no es creyente o que aparenta ser creyente. Ya, pero Eh, antes de llegar ahí, perdón. nos estamos saltando, porque lo que me quiero quedar con las preguntas que hizo Viviana o como los argumentos finales con los que ella se queda, que dice, em, ella dice, le sorprende la reacción de Jesús y Viviana dice,
no importa si tiene o no tiene fruto, me llama la atención la reacción de Jesús. Pero la reacción de Jesús está ligada al hecho de que tiene o no tiene fruto. Entonces, ¿por qué no nos quedamos ahí un rato pensando, por qué Jesús reacciona así ante la higuera que, en teoría, visualmente, debería tener, aunque sea la breva, porque no era temporada ahí, hoy aprendimos, ¿verdad? Entonces, por lo menos la breva debería estar ahí, y aparentemente porque le llaman, o sea, la higuera, una higuera con hojas, si la higuera está en otoño, no hay hojas, eso también ya lo aprendimos, entonces tampoco hay breva. Entonces, por lógica, ese árbol debería tener, aunque sea la breva iniciando, y por la reacción de Jesús me da la impresión de que el árbol debería tener la breva comestible. O sea, la apariencia física de ese árbol le decía a Jesús que había algo comestible. Y Jesús se acerca, no ve fruto y reacciona así. Ahora, quiero que nos quedemos en esa parte del texto, que él llega, no encuentra más que hojas, porque claro, no era tiempo de higo, no había higo, pero no había breva, y Jesús tiene esta reacción. Ojo, el texto no dice Jesús se molestó. Él simplemente dice, y hablando, dijo. No le gritó, dice, hablando, dijo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. En el texto paralelo, Mateo 21, si no me equivoco, me dice, te vas a quedar estéril y la higuera se seca por completo. 21:18 en Mateo dice, Jesús tuvo hambre, al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no había nada en ella sino solo hojas. Y le dijo, otra vez le dijo, no la gritó a la higuera. Dice, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y bueno, después, no estamos en este texto, pero en cuanto a lo que nuestro texto nos dice ahorita, no quiero distraerlas para otro lado. ¿Por qué la reacción de Jesús? ¿Por qué Jesús hace algo que no vuelve a hacer en todos los evangelios? Hace un milagro, si le quieren llamar destructivo. En ninguna parte del Evangelio más volvemos a ver algo parecido, donde Jesús con sus palabras quita vida. Entonces, hay algo, no puede ser un capricho del Señor, porque el Señor es santo, entonces caprichoso no es. Hay algo, uno, hay que pensar, ¿quién era su público en ese momento? Los Bajo discípulos. creo Sus que discípulos. Los discípulos, ¿verdad? Porque ellos eran, dice el texto que ellos lo estaban escuchando. Entonces, Jesús pudo, eso pudo no estar escrito, pero está escrito. Y en ese momento era aprendizaje para los discípulos. O sea, hay algo que Jesús quiere que los discípulos entiendan, que como siempre en ese momento no entendieron, pero ok, eso lo vemos en Mateo, que no entendieron nada, pero ¿qué quiere mostrarles Jesús a los discípulos a través de este ejemplo gráfico, vivencial, si le quieren llamar? Majo, yo pienso que quería como mostrarles que, claro, la higuera se veía linda, frondosa, que se veía que como él pensaba que iba a haber fruto y que él quería como demostrarles de decir, yo no quiero que ustedes se vean como amorosos, lindos, bellos, como angelicales o no sé, o como tratando espiritualmente de transmitir algo que realmente no son, que no tienen dentro de ustedes el fruto, porque no les vale de nada ser así visiblemente si por dentro no están como conectados, como que no es su real corazón, no es lo que realmente están representando. A mí me interesa el fruto, me interesa que esto sea genuino, como si no, no sirven, porque son nada más que hojas, no tienen la verdadera palabra como edificada en ustedes, como arraigada, no sé, así como que lo traté de entender. Excelente. Para mí, Majo, no sé si a lo mejor estoy como enrollándome así como mucho más allá, pero siento que Jesús como que le da una sentencia de muerte a la higuera. Y de algún modo es como separando al que da fruto y al que no da fruto. O sea, como decía la hermana, enseñándole a los discípulos, si ustedes no dan fruto, van a ser cortados. O si ustedes no dan fruto, simplemente hay que
destruirlo. De alguna manera, Dios hace que ese árbol o que nosotros o que ellos mismos, los discípulos, no pudieran crecer ni madurar ni dar ningún tipo de beneficio a nadie, porque dice en Mateo que no dé fruto, que no dé fruto. Mientras en Marcos dice que nadie coma de ti, algo así era. Ujú. Nadie coma ningún fruto de ti. Entonces, es una sentencia cuando no hay fruto. Si bien Jesús no se podía decepcionar, pensaba en esa palabra también, como de que Jesús llegó allí y se decepcionó y por eso le dio esta sentencia a la higuera, pero cuando uno se decepciona es porque espera algo, pero Jesús de alguna manera sabía que no había algo allí, como que intencionalmente los llevó para allá a los discípulos para mostrarles para enseñarles algo, pero no porque realmente él se haya decepcionado o sorprendido de que la higuera no tenía nada. Eso. Ujú. A mí me... Para mí, Majo, también me llama la atención esa parte donde le dice la última parte, me perdí. Bueno, es que yo estoy el verso paralelo de Mateo y una de las partes que me llama la atención es que se seca al instante y al final de los versículos él dice, todo lo que pida en oración creyendo lo recibirá. Considero que él quería mostrar su poder para dar vida y para todo su poder. Quería mostrarle que él era poderoso para hacer milagros, para dar vida, para quitarla, para que dé fruto, para que no dé fruto, que deje de darlo y eso es lo que me llama la atención también. En sí, todos los milagros que hacía era para mostrar su poder antes de que lo fueran a crucificar, que miraran todos los milagros que hacía, que él era poderoso, que él era hijo de Dios. Como lo decía al inicio, él dice en el versículo, tuvo hambre. Nos muestra que fue 100% hombre y luego hace este milagro que seca la higuera, nos muestra que es 100% Dios también. a mí- Majo, yo quería aportar algo. Me llama mucho la atención eso que nos hiciste ver de que Jesús no estaba molesto porque por cómo lo hizo y por lo que hace podemos de una vez pensar que se molestó, pero la palabra no lo dice. Y al principio cuando leí eso fue lo primero que pensé, como que Jesús se molestó porque no encontró fruto. Ahora con las aportaciones que están haciendo las chicas, se me viene a la mente el verso de Juan 15, cuando comienza, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. O sea, no dice que lo poda, lo quita. Y luego dice, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Me vino ese verso a mi mente, porque pues sí, yo creo que lo usó como una oportunidad para enseñarle esto a los discípulos, pero al mismo tiempo fue, o sea, él esperaba que si ahí ese árbol estaba frondoso hubiera algo, y se dio cuenta que no había nada, era pura apariencia. Y creo que a veces nosotros podemos llegar a hacer eso mismo. Ujú. Yo me acordé del verso de Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahí describe mucho, quizás lo de los discípulos igual, cuando dice, eh, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Además de mi meditación anterior, me acordé de este pasaje de el que me dice Señor, Señor. Es como muy gráfico, ¿cierto? El ver las hojas y el aparentar algo y el ver algo, pero en realidad no. Cuando Jesús ve, ¿cierto? El corazón o lo que hay realmente no es lo que aparenta ser. Me llama la atención que dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. No dice el fruto de más, pero sí dice tal vez. Entonces, como decían, Jesús ya sabía que no iba a encontrar nada porque él todo lo sabe. No es que estuviera decepcionado porque aún dice tal vez
Ese tal vez me llama mucho la atención. Ujú. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que en el jardín de mi casa teníamos higueras y realmente no estaba tan pendiente de los ciclos, pero sí es una fruta que me gusta tanto que yo realmente esperaba, o sea, yo ansiaba encontrar fruto y cuando no lo encontraba, o sea, no todos los años daba fruto y eso era algo que me llamaba la atención, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Había un año que sí, había un año que no, y eso me hace pensar, porque le dice, o sea, nunca más, o sea, era probable que sí, en un futuro diera fruto, pero en ese momento no lo había, entonces me hace pensar, como estoy leyendo en el libro de Proverbios para Necios, el pastor Pepe, que somos llamados a ser fructíferos. Entonces era como que independientemente de que fuera el tiempo o no, el Señor esperaba encontrar algo y más allá de que Él no se podía decepcionar, por lo menos pienso para nosotros, para el ser humano, es realmente decepcionante. Cuando tú tienes hambre y tú vas esperando encontrar fruto, o era lo que me pasaba a mí, y muchas veces encontraba estas brevas y mi papá me decía, no, es que eso no se puede comer. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, una fruta tan rica, tan dulce y saber que no, como decía la hermana, no iba a poder saciar el hambre de alguien, o sea, o por lo menos el deseo que yo tenía, te da esa no sensación, sino como de eso, de inutilidad, de que, wow, ¿para qué está ahí si no lo puedo comer? Bueno, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que era ignorancia, sí podía, como quiera yo agarraba y decía, bueno, pero esto está bueno, está rico, pero sí me quedo con esto, como que el Señor realmente espera que siempre, y nos llamó a fructificar, a dar frutos siempre, y en verdad a veces podemos parecer, ¿verdad? Aparentar que somos muy cristianas o hay gente que hace mucho ruido y por eso, wow, mira, fulanito sirve, predicas esto y lo otro y en realidad cuando tú te acercas y conoces a la persona te das cuenta que no hay nada de eso, solo es ruido. Y en eso pensaba. Sí, yo quería rescatar unas palabras que dijeron hace un rato atrás del tema de acercarse, de conocernos. Eh, por sus frutos los conoceréis. Y el hecho de no dar fruto es una situación delante del Señor que de alguna manera nos lleva a condenación. Porque como bien yo creo que todas podemos estar de acuerdo, todas asistimos a la iglesia, todas de alguna manera queremos crecer, pero a veces lo único que crece es nuestro ego, nuestra, no sé, nuestra manera linda de vernos por fuera exteriormente y al acercarnos, al conocernos más profundamente nos damos cuenta que son puras hojas y que al no ver fruto del Espíritu en nosotras, no somos el árbol que Jesús espera que seamos. Y, y es como un poco triste pensar en eso, como de yo me acerco a un hermano o una hermana porque lo veo muy maduro espiritualmente y cuando me acerco y no veo el fruto que esperaba, Mm. puedo conocer su interior de alguna forma. Mm. Yo estaba recordando, Majo, este versículo en Jeremías 23, 23, 23 y 24, donde dice el profeta, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, se ocultará alguno, dice Jehová bueno, es de la Reina Valera, se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos, que yo no lo vea, no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Y me ha estado resonando esto de que primero vio de lejos y luego se acercó a ver. Y ya las hermanas han hablado esto, ¿no? Nuestra apariencia, y yo quisiera personalizar, ¿no? Eh, Dios me ve de lejos, pero, o sea, Dios, Jesús me ve de lejos, pero me ve de cerca. O sea, ¿quién puede estar más cerca realmente que Jesús? Porque está dentro de mí. Entonces, yo puedo cada domingo, actuar, puedo cada domingo o en los encuentros, digamos, si no es una reunión personal, discipulando, ¿no? Yo a otras personas. Puedo engañar, pero el Señor me ve de cerca y sabe
sabes si estoy dando fruto, ¿no? Entonces, toda esta meditación pone, es decir, crece el temor, un temor santo hacia el Señor, porque yo puedo engañar a todos, pero el Señor está viendo si realmente estoy dando fruto o si estoy pretendiendo estar dando frutos, porque puedo articular bien, puedo decirlo bien, pero el Señor ve de cerca, ¿no? Muy cerca. Ay, yo quisiera hacer una aportación y es que me llamó la atención que Jesús hizo varias cosas. Primero dice que, o sea, entendiendo mis palabras, es que vio, se acercó y examinó, ¿no? La higuera para ver si había en ella algo. Y yo creo que es algo como de lo que Jesús hace con nosotras, ¿no? Primero nos vio, se acerca con nosotras y después nos examina, ¿no? Por medio de su palabra. Pero también me llama la atención, y ya lo había dicho a alguien, es que tuvo hambre. Y, o sea, la higuera tenía la total apariencia, porque dice que estaba, o sea, tenía hojas, tenía la apariencia de que tal vez en ella podía haber fruto, pero no había en ella fruto, solo había hojas. O sea, estaba llena de apariencia, pero en realidad no había fruto en ella, ¿no? Y eso como que yo pensaba así de que, o sea, pensando en la humanidad de Jesús, pensaba así como, claro, como tuvo hambre, se puso de malas, ¿no? Pensando en cómo actuaría yo si tuviera hambre, ¿no? Pero eso me hace pensar que la higuera estaba llena de apariencia, pero no solamente vemos lo que le dijo al final porque estaba molesto, sino que primero la observó, se acercó y examinó si en ella había fruto y no encontró nada, ¿no? Entonces eso a mí me llamó la atención. Yo quiero también compartir algo. Me puse mucho a pensar en lo que Majo nos dice, que qué quería enseñar a Jesús. Y me llama la atención de que su público, como ahí está, eran los discípulos. En lo que veníamos estudiando, habla mucho de sus discípulos y las multitudes. Entonces, esta enseñanza no está para la multitud. La multitud se diferencia de los discípulos en algo. Entonces, yo veo que ahí hay como una responsabilidad en los discípulos, porque los discípulos como que han tomado una decisión, están un poco más avanzados, están aprendiendo de Jesús esto. Y como mencionaba alguna, veces nos acercamos a personas que creemos que dan fruto, ¿cierto? Y hay una responsabilidad de pastorear, ¿sí? De los discípulos, de llevar el evangelio a otras personas. Entonces, esta enseñanza está para estas personas que han sido escogidas, que están cercanas a Jesús, o sea, se diferencia de la multitud y esa responsabilidad que tienen de acercarse bien a Jesús y poder dar frutos, porque los frutos los da es Él, ¿no? En Juan 15 nos dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada y que daremos frutos es si estamos junto a Él. Gracias, Marta. Voy a tomar sus comentarios y voy a resumir, voy a hacer una reflexión final antes de pasar a lo siguiente. Y Tesia hizo como al inicio esta reflexión de que necesitamos acercarnos a los demás para ver. Creo que es parte de la vida de iglesia y justamente una de las razones por las cuales el Señor instituyó la iglesia para que podamos caminar juntos y conocernos realmente y ver qué hay en nosotros. Pero haciendo un poquito, digamos, trayéndolo a un plano más personal. Si bien en este caso Jesús se acerca a la higuera, porque la higuera no puede caminar a Jesús, pensándolo en nosotros, el Señor todo lo sabe, ¿verdad? El Señor sabe realmente si somos pura hoja o si estamos dando fruto. Pero la pregunta y que yo les quiero hacer y con la que las quiero dejar es si tú sabes si eres puro bluff, como diríamos en Perú, si tú sabes que eres pura hoja, si tú sabes que eres pura apariencia. Y la única forma de poder saber dónde estoy, si estoy realmente dando fruto, es acercarme al Señor. Es ir al Señor para que su luz me ilumine y me muestre aquellas áreas en mi vida donde son pura apariencia. Y pienso que esto es
demasiado relevante y me resuenan las palabras que Gabriela dijo cuando decía, esto me produce un temor santo. Porque a mí honestamente me produce un temor santo. O sea, yo cuando leí este texto quería saltármelo, o sea, quería que leamos hasta el 19, hasta el versículo 19. Iba a ser mucho más fácil que ustedes eligieran y darles a ustedes ya, elíjanlo. Porque honestamente hay mucho en nosotras que es apariencia. Hay mucho en nosotras que muestra, pero en nuestra intimidad no lo llevamos al Señor porque no queremos que el Señor nos muestre, ilumine, ponga foco así, como un spotlight en aquellas áreas en nuestra vida donde son pura hoja, donde no hay ni breva. Y me pregunto si eso nos mueve, si eso, de ahí te se atrajo el texto de todo aquel que me diga Señor, Señor. Y alguien recordó Juan 15. Y me pongo a pensar, o sea, realmente, ¿qué áreas en mi vida no están dando fruto o de repente, hasta qué punto podemos ser pura apariencia? Es súper fácil. No dejamos que nadie se nos acerque o dejamos que se nos acerquen hasta cierto punto. Porque eso es lo otro, sobre todo en posiciones de liderazgo. Uno no quiere que vean, y yo conozco pastores conocidos que tienen límites en cuanto a su intimidad, porque es muy oscura para que otros la vean, porque si otros la ven, no estarían en esas posiciones. Y les aseguro que así como esos pastores, muchas de nosotras y hasta nosotras podemos estar también en esas posiciones. Entonces sí, podemos mirarlo como necesitamos acercarnos a la gente de la iglesia, pero la pregunta es, ¿tú te estás acercando a alguien, estás rindiendo cuentas y en primer lugar estás yendo con toda tu intimidad al Señor y dejando que Él prenda el foco en esas áreas que tú no quieres que Él prenda, para que veas cuáles son tus áreas bluff, cuáles son tus áreas falsas? Porque en el fondo era eso. Era una higuera falsa. Falsa en el sentido que no estaba cumpliendo el propósito por el cual su creador la creó. Por eso su creador tiene la potestad de secarla. Y no nos tiene que dar pena o tristeza, porque en otros países pena es vergüenza, en Perú es tristeza. Pero no nos tiene que dar tristeza en decir, ay, pobre higuera. Esa higuera no estaba cumpliendo el propósito por el cual fue creada. Entonces nosotras como hijas de Dios estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creadas o somos falsas. Somos una higuera que da una apariencia que no es. Y de verdad que esto tiene que llenarnos de temor santo. Esto tiene que removernos, esto tiene que afectarnos, esto tiene que, ok, Señor, hay cosas que tú y yo tenemos que hablar, o mejor dicho, que yo tengo que hablar. Porque no es menor, o sea, no es. Y creo que Jesús se lo dice a los discípulos, porque ellos finalmente son quienes se quedan a cargo de la iglesia, ¿verdad? Paréntesis Judas, pero ellos son los que se quedan a cargo de la iglesia. Entonces ellos, dame un segundito. Pero te puedo decir algo. Dime algo. ¿Cuándo vamos a ir a Cobayo? Después del almuerzo. Ay, Ya, mi amor, ahora hablamos. Em, Me perdí, pero los discípulos eran quienes se quedaban a cargo de la iglesia, entonces a ellos les tenía que pesar el hecho de vivir. Yo no les estoy llamando para que ustedes vivan una vida superficial o de apariencia. Y de hecho, ustedes ven en Mateo, los discípulos ni siquiera les impacta lo que Jesús hizo. Les pregunta, oh, ¿cómo hicieron eso? Pero ese es otro tema. O sea, como siempre, los discípulos no la veían, ¿verdad? La ven después, les ven mucho después. Pero yo creo que esa es una de las razones por las cuales Jesús lo hace con ellos, pero también lo vemos de otras formas repetidas, o sea, el que permanece en la vid, ¿verdad? Lo vemos Jesús, esta misma enseñanza la muestra de distintas formas. Y creo que es un llamado para todas, que debe removernos desde los intestinos y hacernos temblar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Primero delante del Señor. Y la mejor forma, y yo lo puedo compartir como experiencia personal, la mejor forma
de mantenerse transparente es tener gente con quien rendir cuentas. Porque la verdad es que es súper incómodo abrirse, ser vulnerable, contar tu oscuridad con alguien más. Entonces, cultivar una, aunque sea una amistad, que sea sabia, fiel en el Señor, que ame al Señor y con quien tú puedas ser oscura, es necesario, porque eso cultiva esa disciplina espiritual que tú también vas a llevar al Señor. Porque si tú la compartes con alguien más, va a ser mucho más fácil, obviamente, que tú puedas hacerlo con el Señor. Pero si tú cultivas la disciplina de poner límites para que otros no puedan llegar a ti, va a ser súper difícil que tú puedas ser vulnerable con el Señor y tú puedas ser transparente y que alguien te pueda señalar tus pecados o señalar esas áreas que tú crees que están súper frondosas y en realidad están estériles. Entonces, yo las animo hoy a eso. Creo que hoy el Señor creo que su palabra nos ha confrontado y ha sido bueno. Es un temor santo necesario con el que debemos vivir y con el que no podemos dar por sentado. Es una vida que nos tiene que llamar constantemente a la reflexión, constantemente a la vulnerabilidad y constantemente a acercarnos al Señor. Gracias a Dios que no somos higueras y que no necesitamos que el Señor vaya a nosotros y nos revise, sino que el Señor nos ha dado dos pies, hablando metafóricamente, para acercarnos a Él y poder decirle, Señor, examíname y muéstrame en dónde estoy siendo una higuera estéril, dónde hay mucha hoja y cero fruto. ¿Dónde estoy vendiéndole a los demás una realidad que, que no es verdad y que a ti no te interesa que yo venda eso? Además, eso revela además mucho de nosotros mismos. Así que vamos a tomarnos unos minutitos para escribir una reflexión final. La forma como lo hacemos en el taller es que escribimos una reflexión final, pero a modo de oración. Es decir, no solamente es escribir con lo que me quedé, sino escribirlo como si estuviéramos hablando con el Señor. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para poder escribir eso antes de que cerremos. Bien, ¿alguna de ustedes quisiera compartir su reflexión final antes que oremos para terminar? Majo, sabes que yo quería comentarlo porque yo pedí una oración a Dios ayer. Le dije que necesitaba que Él me respondiera algo porque yo llevo mucho tiempo estudiando la palabra, estudiando cursos de sanación y haciendo mucho porque mi motivación siempre ha sido ayudar a otras mujeres. Pero yo soy muy de mi casa, no salgo, es mi personalidad, soy como muy de mi casa, pero quería hacerlo. Y este último tiempo he sentido que me he desviado, como que empecé a hacer cursos no solo de bíblicos, sino que también de neuroplasticidad, neurolingüística, he tenido hartos reconocimientos y, y en algún momento sentí que mi enfoque se empezó a perder. Y le pedí a Dios que me ayudara porque si lo estaba haciendo por ego, lo que quería hacer, o lo estaba haciendo realmente porque quería ayudar a otras mujeres. Y sentí que la higuera se veía demasiado reflejado en mí. Mm. Y como tú decías, ese temor santo, pero a la vez esa parte de nosotros que a veces, no sé, será por nuestras historias, cuando hemos sido, no sé, yo no me crié por mis papás, a lo mejor el sentirnos reconocidas, pero el darnos cuenta de que en el fondo lo que necesitamos es hacerlo por Dios, por Él, por otras personas para que lo conozcan y no por nosotros, como que me sentí como liguera en realidad, pero me dio mucho dolor, eso. Gracias, Paola. Y creo que esto no lo hice mientras que hice la reflexión final, pero escuchándote veo que faltó y que obviamente es absolutamente necesario. Y lo cierto es que sin Cristo todas seríamos higueras falsas, higueras frondosas, estafadoras.
sin Cristo. Esa es nuestra humanidad y nues- nuestra humanidad caída. Y la realidad puede verse a mil razones. Puede ser tu crianza, pueden ser traumas, puede ser tu genética, puede ser experiencias que has vivido dolorosas. em, Podemos hacer la lista y estoy segura que cada una tiene su lista con la cual justifica su higuera falsa. Estoy segura. Pero eso hace a Jesús más increíble, eso hace a Jesús más brillante, eso hace a Jesús más necesario, porque llegamos a la conclusión que por nosotras mismas no podemos, que por nosotras mismas no lo vamos a lograr, que nosotras no somos suficientes. Eso que el mundo te dice que tú eres suficiente, que tú puedes, que tú eres mujer y que tú eres valiosa y que tú eres poderosa para mentira, todo eso es mentira, todo eso es falso, nada de eso es real. Lo cierto es que no podemos, que no llegamos, que no alcanzamos, que nos caemos, que nos embarramos con nuestro propio barro, que nos tratamos de limpiar con nuestras propias manos y lo único que hacemos es embarrarnos más. Y eso hace a Jesús más hermoso, porque cuando, cuando nos damos cuenta que hemos tratado de limpiarnos o de arreglarnos o de dar fruto por nosotras mismas, llegamos a la amable conclusión que no lo vamos a lograr y entonces no nos queda más que levantar nuestros ojos y darnos cuenta que nosotras no podemos y que nunca lo haremos, pero Cristo sí. Y entonces Cristo es más hermoso porque es nuestra única esperanza. No las quiero dejar con el desánimo de son unas higueras falsas y estafadoras. Quiero recordárselos que lo son sin Cristo. Estoy pensando, yo estoy pensando así, Dios mío, fue lo que me captó, el de que uno ve de lejos y dice, wow, ¿no? Pero ya cuando te acercas y como que me quedo con eso hasta ahorita, ¿no? Dios mío, por favor, perdóname, ¿no? Y que me ayude a que cada vez que uno viene a la escritura pueda él, ¿no? Es ver mi corazón y darme cuenta de cosas que quizás no me doy cuenta, ¿no? Que es lo más obvio por hoy, lo que vi, ¿no? No me doy cuenta. Y me apena, ¿no? Por mí misma, ¿no? Por el Señor, porque el Señor Él es suficiente, como dicen, no, sino por uno misma, porque uno tiene el deber y por amor a Él venir a su palabra. Pero lo que también me confortaba ahorita es que el Señor es esperanza. Y con esto nos dice de que tenemos oportunidad cada día para rectificarnos en lo que no estamos haciendo, ¿no? Y yo quería preguntarte que los frutos no, el fruto que él habla, pues se refiere al fruto del Espíritu Santo y también a lo que dice en Pedro que debemos, cómo debemos crecer, que a la fe que tenemos le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, y a todo eso se refiere cuando debemos dar nosotros como creyentes frutos, Estaba- específicamente, específicamente, ¿no? Específicamente no sabemos porque Jesús no lo está mostrando, pero lo que está diciendo es una vida que dé fruto. Y luego las escrituras, porque es por eso siempre es importante como leer, nunca leer un pasaje aislado, sino leerlo en congruencia del resto de las escrituras. Y entonces, ¿qué nos dicen las escrituras del fruto como creyente? Y entonces encontramos Pedro, encontramos Gálatas, nos da información sobre eso, qué es una vida que da fruto. Específicamente, Jesús simplemente está usando el ejemplo de una vida que dice ser y no es. ¿Sí se entiende? Pero yo, escuchando a Saori, solamente que estaba pensando en algo. ¿Saben una cosa? Tenemos demasiadas expectativas de nosotros mismas. O sea, nos creemos la película de que somos alguien que en verdad no somos. Y nos la creemos con mucha frecuencia, hasta que nos cae el 20, nos cae la teja, o nos cae, o sea, como nos damos cuenta realmente de nuestra oscuridad, de nuestra miseria y lo que somos capaces de hacer. Y eso solamente llega porque la luz de Cristo ha iluminado nuestra vida.
Y eso yo siempre digo que es un milagro en sí mismo. El hecho de que tú puedas ver tu oscuridad y puedas reconocer tu insuficiencia y tu incapacidad y tu miseria es porque la luz de Cristo te la ha mostrado. Es imposible verla por ti mismo. Tú no vas a poder ver, tú lo único que vas a ver es qué bacán eres y te la vas a creer. No te la creas, de verdad se los digo, porque cuando se la creen la caída es más alta. No se la crean. Vayan al Señor y dejen que el Señor escudriñe y haga, como dice el salmista, escudriñe mi corazón y muéstrame aquello que es oculto de mí. El Señor lo sabe, pero tú no lo sabes. Tú no sabes todo de ti. Y miren, hoy día que leí el texto, antes de empezar, es como que el Señor no me dejaba escaparme de este texto. Y yo quería como, pero es muy poquito, pero es muy poquito. Y como el Señor seguía fijando, y mira, ahí. Y miren todo lo que hemos hablado, de 3 versículos. Cómo esos 3 versículos nos han confrontado porque no nos hemos ido más allá, nos hemos quedado. Y ese es el fruto, es la ventaja de darle aire a la palabra de Dios para que haga su trabajo. Eso es meditar, lo que hemos hecho hoy día. Lo que pasa es que lo hemos hecho en comunidad, pero uno también lo puede hacer solas. Y por eso yo invierto todos los miércoles para dedicarlo a hacerlo juntas, porque creo que es nuevamente extendernos el valor y que podamos ver el valor de la meditación bíblica y que podamos darnos cuenta de la riqueza que tiene la palabra, de recordarnos quiénes somos, lo miserables que somos, pero la esperanza gloriosa que hay en Cristo, que no nos va a dejar igual, porque recuerden que el que empezó la buena obra la va a terminar y que ustedes, a ustedes mismas no se pueden cambiar. Es la obra de Cristo en ustedes y esa es esperanza para nosotros. Y es la esperanza que nos sostiene. Ustedes no se sostienen a ustedes mismas, ustedes no van a lograr dar fruto, así que no se la crean, que con un poco más de esfuerzo. Es dependencia, es vulnerabilidad, es a los pies de Cristo. No hay otro lugar, hermanas. No hay, y si sus mentes les está diciendo lo contrario, avisen a su mente que está equivocada, porque engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Así que bien, vamos a cerrar este tiempo con oración. ¿A alguna de ustedes les gustaría orar para cerrar? Yo voy Yo a... puedo orar. Ay, Ah, ya. No, pero ahora... ya, oro yo entonces. Sí. ¿Sí? Vale, Tesia. Ok, vale, oremos. Amado Señor, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque no depende de nosotras, Señor. No depende de nuestras limitaciones, Señor amado, sino que en todo dependemos de ti, Señor. Que podemos venir tal como somos, Señor, ante ti, y tu Espíritu Santo es quien hace una obra tan maravillosa en nuestra vida. Es tan hermoso, Señor, como tu palabra es viva, Señor, y podemos comprobarlo cada vez que acudimos a ella, Señor. Cómo podemos, Señor, ser alimentadas, cómo podemos, Señor, vernos en un espejo. Y Señor, tú muestras, Señor, nuestro corazón. Nos recuerdas también, Señor, quizás cosas que ya hemos aprendido, Señor, pero las necesitamos tanto. Eh, Señor, y te ruego que tú puedas seguir obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, que durante el día puedas traer, Señor, estos pasajes a nuestra meditación, mientras hacemos nuestros quehaceres, mientras, Señor, estamos en lo que hacemos comúnmente, Señor, pero que en esos espacios comunes, en esos espacios ordinarios, Señor, tu palabra, Señor, poderosa y hermosa, Señor, pueda eh, enraizarse en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y llevarnos a ti, Señor, y, Señor, y convertir quizás esos espacios en algo aún más grande, Señor, porque al estar en ti, Señor, todo es diferente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar, Señor, de nuestras mentes, Señor, esa idea de ser perfecta, de, Señor, de que tenemos que estar siempre bien, Señor amado. Porque lo importante es estar bien en ti, Señor. Lo importante es estar bien ante ti, Señor. Y necesitamos, Señor, como decía Majo, mostrar también esa vulnerabilidad, mostrar también, Señor, nuestra falencia, nuestra debilidad ante ti primeramente, Señor, y también a quienes
podemos tener cerca, Señor amado, porque eso nos va a ayudar a crecer también, Señor amado. Ayúdanos a acudir a ti, Señor, de forma sincera, tal como somos, Señor. Y Señor, despojarnos, Señor, de nuestras caretas, al ir también a tu palabra y poder dejar, Señor, como que tú nos transformes, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos, Señor, a ti y cambiarnos para tu gloria, Señor amado. Gracias porque no nos dejas solas, no nos dejas en nuestra debilidad, no nos dejas en nuestro pecado, sino, Señor, que tu palabra, Señor, nos dice que estando en ti, Señor, vamos a dar frutos, Señor amado. Vamos a dar frutos abundantes. Y te doy gloria a ti, Señor, porque no depende de nuestro esfuerzo, como decía la Majo, porque no depende de cuánto hacemos, Señor, sino de rendirnos a ti, Señor, y de entender que tú vas obrando, Señor, de confiar en ti, en tu obra, Señor. Ayuda a cada una de mis hermanas a caminar en fe, a rendirse a ti, Señor, y a buscar de ti en cada momento, Señor amado. Ayúdame también a mí, Señor, para buscarte cada día y en cada momento. Señor, ninguna de las que estamos aquí es mejor que la otra. Todas necesitamos tanto, tanto de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra realidad y a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Tesia, y gracias a todas por estar un miércoles más acá. Espero que lo hayan disfrutado y que el Señor haya removido corazones y mentes. Creo que sí, en esta mañana. Que el Señor las guarde. Nos hemos recontrapasado la hora, pero si el Señor quiere, si no viene antes, o no nos lleva antes, nos vemos el próximo miércoles y estén orando por Vale, que en una hora aprox es su cirugía. Que el Señor la sostenga y guíe a sus médicos. Nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante. Bye. ¿Quién ha Muchas saltado? gracias, muchas Hasta gracias. pronto, hermanas.